en el afán de obtener esa bendición, se equivocaron en su camino y dejaron al Dios que bendice. Y dejar a Dios es la peor ruina que alguien puede tener en su vida. En vez de buscar a Dios, muchos se han alejado más y más de la fuente que se llama Jesucristo. Y dice Colosenses en el capítulo 2, el verso 10, dice que y vosotros estáis completos en Él. La fuente de toda bendición se llama Jesucristo. Y en Él estamos completos, en Él no nos hace falta nada. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Aleluya. Tenerlo a Él es poderlo todo. Gloria al Señor Jesucristo. Además de eso, Dios le dijo a Josué, capítulo 1, verso 8, le dice: si tú guardas las palabras, si tú buscas de Dios, si tú te esfuerzas, entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuántos les gusta que todo les salga bien? Las personas utilizan, y disculpen, con mucho respeto lo hago, pero una persona cuando inconversa o con otra fe cristiana, se presinan cuando van a salir de su casa. Porque ellos en su creencia creen que esa es la protección para ellos. Pero yo quiero decirte, estimado amigo que estás aquí y hermano, que cuando alguien está lleno de Dios, a donde vaya, a donde se meta, Dios está con él. Y podemos recordar lo que dice el Salmo 34, que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen, y además los defiende. Entonces tener a Dios es más que tener dinero. Tener a Dios es más que tener posesiones. Tener a Dios es tenerlo todo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. La historia que acabamos de leer, o parte de ella, es la historia de un hombre llamado Obed-Edom. Y esta historia tiene como elemento principal el arca del pacto. Recuerden ustedes que el arca del pacto era aquel mueble recubierto en oro y que tenía allí estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba también el maná, en representación de que Dios había sido fiel con su pueblo, en representación de que Dios en todo tiempo había estado con Israel. Y este arca del pacto simboliza la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero resulta que esta arca, cada vez que el pueblo de Israel iba a salir a la guerra, los sacerdotes la llevaban en sus hombros. Y tan solo los enemigos, con saber que el arca del pacto había llegado al sitio de batalla, los enemigos empezaban a temblar y se asustaban porque era el mismo Dios con ellos allí. Resulta que en una ocasión salió a pelear Israel y aquel día se les olvidó llevar el arca. Iban perdiendo la batalla y dice la palabra del Señor en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, del verso 10 en adelante, que el arca fue capturada por los enemigos, porque ellos dijeron: no es posible que estemos perdiendo la batalla, algo pasa, algo sucede, y empezaron a analizar y se acordaron: hoy no trajimos el arca, por eso estamos perdiendo. Fueron rápidamente y la mandaron a buscar, pero ya era demasiado tarde.
Aquel día hubo gran derrota en el pueblo y los enemigos, los filisteos, se llevaron el arca. Se la llevaron para sus ciudades, para su tierra. Ellos iban festejando. Hemos quitado la mayor bendición para el pueblo de Israel. Ahora ellos siempre van a ser derrotados, pero lo que ellos no contaban era que esa presencia de Dios para ellos no iba a ser de bendición, sino que se los iba a ir en contra. Porque de algo debemos estar seguros en esta mañana, hermano, que cuando alguien busca a Dios de corazón, dice la Biblia que para acercarse a Dios hay que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que cuando usted y yo nos acercamos a Dios de todo corazón, suceden cosas grandes. Pero si alguien se va en contra de Dios, es trágico lo que le sucede. Ese día que ellos empezaron a celebrar porque se habían robado el arca, entonces le empezaron a aparecer tumores en el cuerpo, a enfermarse y a morirse. Grande cantidad de filisteos empezaron a morirse. ¿Por qué? Porque se habían llevado, habían capturado el arca y a ellos les tocó devolver el arca porque no pudieron resistir la presencia de Dios en medio de ellos. Metieron el arca en el templo del dios Dagón y hasta su dios salió perjudicado porque aquel día quedó mutilado delante de la presencia de Dios. Ellos pensaron que había sido una brisa quien tumbó la imagen de Dagón, pero no. Al día siguiente, cuando abrieron nuevamente el templo, Dagón estaba sin extremidades y estaba sin cabeza, tirado delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque este Dios es único. Amén. Gloria al Señor. Este Dios es poderoso. Tú en esta mañana tienes un Dios único, un Dios poderoso. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y qué hermoso es que nuestra familia también pueda gozar de esta presencia. Si analizas los versos que leímos, dice: y Jehová bendijo la casa de Obed-edom y toda su familia. ¿A causa de qué? De la presencia de Dios. Aleluya. Mire lo que sucedió para seguirles narrando la historia. Ellos tuvieron que sacar el arca, dice el capítulo 6, el verso 11, que colocaron el arca en un carruaje de unos animales y la llevaron en dirección hacia Israel. Pero además de eso les tocó colocar unos ratones y unas figuras de tumores, porque los reyes se reunieron y dijeron: tenemos que ofrecerle algo a Dios. ¿Para qué? Para que no se siga muriendo la gente aquí. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que se iban a burlar de Dios. Y luego pusieron el arca, dice el verso 11, de Jehová sobre el carro, y la caja de ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían el camino recto, y andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dice la palabra del Señor, el verso 14: y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. El arca representaba bendición. El arca representaba presencia de Dios. Pero ahora los filisteos lo que tenían era mortandad. Cuando ven los israelitas nuevamente regresar el arca a su tierra, empezaron a festejar, empezaron a ofrecer a Dios sacrificios. Pero dice la palabra del Señor en el verso 19: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca.
Aquel pueblo que estaba contento por el regreso del arca ahora está de luto. Aquella arca que fue de bendición un día, ahora se está convirtiendo en muerte. ¿Cuál fue la razón que los de Bet-Semen sufrieron mortandad? Empezaron, y dice la Biblia, que habían mirado dentro. La curiosidad lo llevó a ver algo que era sagrado, algo que nadie se podía acercar, solamente los que Dios había estipulado. Si ustedes recuerdan que el único que tenía acceso al arca y podía entrar a él era el sumo sacerdote, y lo tenía que hacer una vez al año. Pero aquí el pueblo de Bet-Semen empezaron a mirar, a observar, podríamos expresar esta palabra, chismosear. ¿Y qué les causó? Muerte. Muerte. Dice la palabra del Señor allí en esa historia, ya en el capítulo 7, que los de Bet-Semen no quisieron tener más el arca en su tierra. Y ellos dijeron: allá en tierra de filisteos hubo gran mortandad. Ahora aquí en Bet-Semes también ha habido gran mortandad, pues la Biblia dice que hizo morir del pueblo a 50,070 hombres que estaban chismoseando. Y ellos dijeron: no queremos esa arca, llévensela de aquí. Y la mandaron para el pueblo de al lado. Cuando llegó el arca al otro lugar, dice la palabra del Señor que la guardaron en la casa de un hombre llamado Abinadab. Primera de Samuel 7:1. La dejaron allí guardada. Pero ¿cuál era la actitud ahora de la familia de Abinadab, teniendo la presencia de Dios en su casa? El nombre Abinadab significa Dios es generoso. Eso significa Abinadab. Y dice la palabra del Señor, capítulo 7, verso 1: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Verso 2: desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años el arca del pacto en casa de Abinadab. 20 años. Escuchen esa cifra, 20 años. Pero mire lo que dice siguiente a los 20 años: y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Cómo es posible que algo que represente tanta gloria, que algo que represente tanta bendición, de un momento a otro se haya convertido en un objeto que traiga desgracia al pueblo? Pero no era el arca, era la actitud del pueblo frente a la presencia de Dios. 20 años el arca del pacto en un lugar y que no suceda nada, sino la gente lamentándose y llorando desgracias. Tanta gente y tantas familias encontramos hoy que vienen a la iglesia y les recibimos en los templos, en los cultos. Pero pasan los años y siguen lo mismo. Siguen con el mismo problema. Siguen con la misma necesidad. Antes, por el contrario, cuando
alguien anhela la presencia de Dios, todos esos problemas y todas esas necesidades las trae delante de Dios y le dice uno al Señor: Señor, aquí estoy con todo lo que tengo, con todos mis problemas. Y muchas veces nos hemos levantado de este altar con la solución. ¿Por qué? Porque cuando está la presencia de Dios en la vida de alguien, tienen que suceder cosas grandes. Cuando está la presencia de Dios en un hogar, en una familia, esa familia tiene que ser diferente. Abinadab sabía que Dios era generoso. Y de seguro tú sabes que Dios es generoso también. ¿Cuántas bendiciones no había recibido Abinadab? Tal vez tenía una buena posición económica. Era distinguido dentro del pueblo. Pero la presencia de Dios demoró 20 años en su propia casa y todo el pueblo se lamentaba. Pero hermano, quiero decirle algo en el nombre del Señor Jesucristo. Y es que aunque Dios es generoso, y aunque tú lo sepas que Dios es generoso, no debemos ser conformistas. Hoy en día encontramos muchas personas siendo conformistas delante de Dios. Ya yo estoy lleno con el Espíritu Santo. Ya mi familia está bien, tengo un buen trabajo, tengo carro, tengo esto, pero ¿será que hace falta algo más que cosas materiales en la vida nuestra? ¿Será que en esta mañana tú puedes meditar y analizar qué es lo que le hace falta a mi familia realmente? ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia en mi familia y la familia de otro? Yo he llegado a la conclusión, hermano, que lo único que puede hacer diferencia entre alguien es la presencia de Dios. 20 años en la casa de Abinadab y no sucedió nada. Abinadab tal vez se llenó de miedo. Si la presencia de Dios estuvo en tierra de filisteos, hubo gran mortandad. La llevaron a la otra tierra y fueron 50,000 muertos. Ahora esa misma arca está en mi casa. Yo la encierro en el cuarto y tal vez le dijo a sus hijos: ni la miren ni la toquen. Dejen eso allí quieto. Olvidémonos de que está allí. Y en ese son pasaron 20 años. 20 años. Abinadab mostró desinterés hacia la presencia de Dios. ¿Y qué es desinterés? Desinterés es abandono, apatía, descuido y pereza. Ahora traslademos esto a nuestra vida personal. ¿Habrá abandono en nuestra vida espiritual? ¿Habrá apatía en nosotros hacia la búsqueda de Dios? Hoy, para que el hijo venga al culto, ¿qué hay que hacer, padre? Porque muchos hijos vienen obligados a la iglesia. Y otros padres tienen que si vas, entonces te doy tal cosa. Si vas el domingo a la iglesia, te doy el permiso para que vayas a tal parte. Pero eso no debe ser lo que motive a tu familia a venir a la iglesia. Debe haber algo más glorioso, debe haber algo más importante, y eso es la presencia de Dios. Si tú te aseguras de que tu familia esté llena de Dios, entonces no habrán problemas que no se puedan solucionar. Pero hay que darle importancia en esta mañana a lo que verdaderamente es importante. No tomar la actitud: está allí, pero no me interesa. ¿Cuántos necesitan de Dios esta mañana? A veces decimos esa frase como de cajón, pero meditemos. ¿Realmente tu familia necesita de Dios? ¿Qué tanto necesitas tú de Dios esta mañana? Aleluya.
¿Cuántas personas no hay así en la misma situación de Abinadab? Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Samuel 6, 3 y 4 en adelante. Llegó al trono el rey David. Y lo primero que hizo David fue asegurarse de que la presencia de Dios estuviese en su casa. Lo primero que hizo. Yo fui elegido rey, me ungieron, ya llegó el momento de sentarme en el trono, pero necesito algo muy importante para ser rey de Israel, que era la presencia de Dios. Y le dijeron, no, está allá en la casa de Abinadab. Y dice entonces la palabra del Señor, pusieron el arca sobre una carreta nueva, porque David dijo, tengo que traerla en una carreta nueva. Y se la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la colina. Pero mire lo que sucedió. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta que llevaba el arca de Dios, y Ahío iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando. Pero mire lo que dice más adelante, verso 6, cuando llegaron al lugar conocido como era de Nacón, Usa alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque se había tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento, dice la Biblia, y le quitó la vida allí mismo. Muertes en la tierra de Filisteos, muertes en la tierra de Israel. Y ahora que David va a llevar el arca a su casa, se muere Usa. Una desgracia tras otra. Una desgracia tras otra. David dijo, no la vamos a llevar. Pero ahora, si ha causado tanta desgracia, ¿quién quiere guardar el arca en su casa? Y nadie se ofrecía. Nadie la quería. Todos le tenían tal vez miedo y pavor, porque una tragedia podía suceder. Entonces es cuando dice la palabra del Señor que llevaron el arca a la casa de Obed-Edom. No fue que Obed-Edom se ofreció, no. La Biblia dice que la llevaron a guardar allí. El rey dio la orden. La casa más cerca, ¿cuál es? La de Obed-Edom. Allá va. Y la metieron allí. Ahora, ¿qué dice la Biblia cuando llegó el arca a la casa de Obed-Edom? Gloria al Señor. Mire lo que dice. Y el arca, Primera de Crónicas 13, 14 dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sucedió en 3 meses? Y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Qué diferencia hay entre Abinadab y Obed-Edom? Si allá demoró 20 y no pasó nada, y acá tan solo lleva 3 meses y ya todo mundo está hablando de Obed-Edom y de su familia, y está diciendo, Dios está bendiciendo a Obed-Edom. Mire cómo está su familia hermosa, mire su ganado, mire todo lo que tiene. Algo está pasando. ¿Qué es? No, que la presencia de Dios está en la casa de Obed-Edom. Obed significa siervo. Y me llamaba la atención, hermano Plutarco, en la primera escuela, que él hablaba acerca del servicio. Mientras Abinadab tenía una actitud arrogante, había un Obed-Edom dispuesto. ¿Tú quieres tener la presencia de Dios en tu casa? ¿Quieres tener la bendición de Dios en tu hogar, en tu familia, en tus hijos?
actitud de siervo. Actitud de siervo. Un siervo no hay que estarlo obligando a hacer algo. Él se ofrece, el buen siervo está dispuesto. Antes que lo manden, él ya está haciendo algo. El buen siervo tiene la característica de que está pendiente de las cosas que hay que hacer, de las cosas que hay que su amo necesita. Él está a la orden. Y dice la palabra del Señor que cuando el arca llegó a casa de Obed-edom, Dios bendijo a Obed-edom a tal punto que la noticia llegó a donde el rey. Está David sentado en su casa y le llegan allá: David, ¿sabes algo? Dios está bendiciendo la casa de Obed-edom. David se acordó enseguida: no, es que hace 3 meses dejamos el arca guardado allí. Así que es tiempo de traer el arca a mi casa, dijo David. Hermano, mire, usted se imagina a su hijo cuando está comiéndose un bombombón y que un amiguito llegue a quitárselo. ¿Qué le pasa a su hijo? Obed-edom estaba tan delicioso, gozándose con la presencia de Dios en su casa, que él no quería que nadie le estorbara esa bendición. Pero el rey tenía un propósito en su corazón: yo esa presencia la necesito en mi casa, así que vamos a traerla. Le llega la noticia a Obed-edom: allí viene el rey y viene a quitarte lo que tú más anhelas, la bendición de Dios. Como en aquel tiempo era algo físico, ¿verdad? O la tenía Obed-edom o la tenía David. Pero para concluir, quiero leerles lo que dice la palabra del Señor en primer libro de Crónicas 15:16. Y verso 21. Mire lo que dice: cuando Obed-edom se enteró de que le iban a quitar de su casa el arca del pacto, él tomó una decisión. La decisión que él tomó fue irse detrás del arca. Está en mi casa, se la van a llevar, pero yo me he acostumbrado tanto a sentir a Dios que no puedo vivir sin la presencia de Dios, que si se la llevan yo me voy detrás. Está reunido Obed-edom con su familia, se la van a llevar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se la van a llevar, ¿qué hacemos? Obed-edom dijo: no se preocupen, yo me voy detrás. Y dice la palabra del Señor que este mismo Obed-edom fue nombrado portero del arca, según Primera de Crónicas 15:24. Se la van a llevar, ¿a dónde? No, allá a la casa del rey. Bueno, entonces Obed-edom se fue para la casa del rey y ahí estaba guardada en ese cuarto y él estaba allí, porque él anhelaba lo más importante en su vida. En esta mañana estamos en este lugar y tenemos un tema de familia. Pero ¿será que tu hijo necesita una tablet para estar contento? ¿Será que tu familia necesita un carro para estar en lo máximo? ¿O antes que tablet y carro, tu familia necesita la presencia de Dios? Yo no digo que no llegue, sí, la bendición de Dios es completa, pero hay que empezar por donde se debe empezar. Yo quiero invitarte a estar en pie en esta mañana. ¿Cuántos años tienes de estar en la iglesia?
Alguien pudiera decir en esta mañana, pero yo tengo 20 años de estar aquí en la iglesia y llegó Julanito hace un año y ya lo están colocando a servir. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. Hay dos palabras muy parecidas. Actitud con P, que habla acerca del pensamiento, la forma de pensar, y actitud con C, que habla acerca de el actuar, lo que tú haces. Ahora, ¿cuál es tu actitud con P y cuál es tu actitud con C frente a Dios? ¿Muestras desinterés, apatía? ¿O antes, por el contrario, anhelas sentir a Dios en tu vida? ¿Anhelas la bendición en tu familia? No la bendición económica únicamente. La bendición de la que te hablo es la presencia de Dios. ¿Será que hay alguien en esta mañana que reconozca y diga, yo necesito aquello que tenía Obed-Edom, aquello que representaba la presencia de Dios? Eso es lo que yo necesito, eso es lo que me hace falta. Es tu actitud la que puede hacer la diferencia esta mañana. Hoy pudiste venir estrenándote un traje, pero ya se va a terminar el culto y te vas a ir de este lugar. Pero qué bueno sería que no te fueras igual, sino que te llevaras para tu casa lo que anhelaba Obed-Edom, aquello que anhelaba David tener en su casa, en su familia. Y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Te has preguntado por qué te está yendo mal en el trabajo, en los negocios? ¿No será que te hace falta un poquito de humillación delante de Dios? ¿No será que te hace falta más obediencia delante de la presencia de Dios? Dios en esta hora quiere que tú le anheles. Y vamos a hacer esta oración. Y si hay alguien allá que haya entendido este mensaje y quiera venir, alguien que realmente necesite la presencia de Dios y quiera venir a este lugar, yo le invito a que lo haga. Tu bendición no proviene de tu trabajo. Tu bendición no proviene de tu título. La bendición que necesitamos está aquí. La bendición que tu familia necesita está en esta mañana, en este lugar. La bendición que necesitan tus hijos está en este lugar. Y yo quiero invitar a un padre de familia, yo quiero invitar a un hijo que pueda venir a este lugar y decirle, Señor, yo te necesito, es a ti en mi vida. ¿Cuántos años han pasado en tu vida cristiana? 20. Y nada bueno sucede. La raíz del problema es que nos hemos alejado de Dios. Pero si en esta mañana te acercas a Dios, dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Tienes alguna petición? Yo quiero decirte en esta mañana, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero es importante que no salgas de este lugar sin asegurarte de que Dios se vaya en tu corazón.